pelotas de mi abuelo. Empezamos esta edición número 19 para dedicarla a una etapa de nuestro fútbol peruano que nos llevó al Mundial de Argentina 78. Me refiero a la Liguilla de Cali. Antes tu saludo, George, ¿cómo estás? Hola Quique, amigos, agradeciéndoles siempre por sus comentarios, a los nuevos suscriptores, muchas gracias otra vez. En esta edición vamos a hablar esa historia que todavía no te contó porque el pobre ya se quedaba dormido cuando te la podría contar, pero está referido a julio de 1977. Todos, en la mayoría, tenemos el recuerdo de aquella eliminatoria cuando con gol del Cholo Sotil de cabeza ganamos 2-0 en Lima a Chile y pensamos casi por error de que eso nos llevó al Mundial. Exacto. Y en verdad lo que nos llevó fue a la Liguilla de Cali. Exacto. Donde Perú fue a participar contra Bolivia y contra Brasil para definir la clasificación. Los dos primeros de este grupo de 3 fueron al Mundial directamente y el tercero fue un repechaje. Exactamente. Bueno, entonces siempre dividiendo este programa ahora en algunos bloques para hacerlo más interesante, si puedan verlo cuando más tiempo tengan. Vamos a empezar el primer bloque con las noticias que ocurrían aquel julio de 1977. Cuéntanos, George, empezamos con qué año chino era y todo lo demás. Sí, Quique, amigos, hablando de julio de 1977. 1977 fue el año de la serpiente, según el horóscopo chino. El presidente del Perú era el general Francisco Morales Bermúdez, mientras que el alcalde de Lima era un militar llamado Enrique Falconi Mejía. En los Estados Unidos, el presidente era el exgobernador de Georgia, Jimmy Carter, del Partido Demócrata. ¿Qué más ocurrió? En Atenas, en Grecia, se produjo la más alta temperatura de calor en la historia, no solo de Grecia, sino también de toda Europa. Una ola de calor. Sí, alcanzando una temperatura de 48 grados Celsius. Oh. En Buenos Aires, Argentina, el gobierno de Videla captura al físico nuclear Daniel Rus, militante del peronismo revolucionario. Un angelito de aquello. Claro. Mientras que sale el cómic del grupo Kiss, del cual se dice que en la tinta tenía sangre de los miembros de la banda. Bueno, recordemos que la banda Kiss está en pleno apogeo en ese entonces, una banda pues que había iniciado en 1973 y cada uno de los integrantes representaba un personaje. Paul Stanley representaba una estrella, Gene Simmons representaba un demonio que en sus conciertos lanzaba fuego, ¿no? Ace Frehley, que representaba un ángel, y el baterista Peter Criss, que representaba un gato. Está pues toda la parafernalia, todo el marketing que mueve esta banda, impresionante, el merchandise, los souvenirs, y es lo que se llama una banda de conciertos, porque era un show, en realidad un show que ofrece. Hace poco la banda estaba este mes de mayo, la semana pasada en Lima, ya tuve despedida y acaban de hacer un concierto en San Miguel, en la Costa Verde. Recordemos que la primera vez que visitó el Perú fue el año 2009, en el viejo, querido y añorado Estadio Nacional. Dicen que destrozó el estadio, entre comillas, obviamente. Claro. Y en el 2012, el Gene Simmons, quien interpreta al demonio, regresa con su esposa a visitar el Perú y es recibido en Palacio una vez más por una disforzada Nadine Heredia y Ollanta, que estaba pues civilizando un poquito a Ollanta Humala. Hagamos un programa anterior, comentamos algo de Mick Jagger y su esposa. Sí, que también estuvieron ahí en Palacio, claro, con los mismos personajes. Sí. Mientras que también otro hecho a resaltar es que en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, se produjo el apagón más grande de su historia. A grosso modo, Quique, amigos, las noticias y acontecimientos más saltantes, salvo que tengas algo más que comentar, Quique. Lo del apagón. Tú sabes que no había sido el primer apagón que había tenido Nueva York. Había habido uno en 1965, que incluso había sido más extenso, pero porque había cubierto buena parte de Estados Unidos, no solamente Nueva York, ¿no? Pero fue particularmente caótico porque ocurrió un 13 de julio
8:30 de la noche, con unos rayos que destruyeron unos transformadores, y vino el apagón en medio de una situación muy neurótica que vivía en Nueva York. Por entonces habían problemas raciales, muchos problemas raciales, se vivía una crisis energética, el precio del petróleo estaba altísimo, un calor, dicho sea de paso, del mes de julio abrumador, y mucha psicosis por un asesino en serie que se hacía llamar el hijo de Sam y cuyo verdadero nombre era David Berkowitz. David Berkowitz asesinó a 6 personas, a pesar que tuvo 14 intentos, o sea, mató a 6, y 8 quedaron heridos, que salvaron de los ataques, ¿no? Pero en esa noche, por ejemplo, en el apagón, la gente estaba en el cine, hubo el apagón, y pensaban que había entrado pues el asesino en serie, ¿no? Y se originó un caos terrible que terminó en saqueos a tiendas, robos a mano armada, incendios. Para que tengas una idea, una tienda comercial de autos Pontiac sufrió robo de 50 autos Pontiac. La gente, sobre todo los suburbios, amarraba una cuerda a su camioneta para jalar las rejas de los locales comerciales y robarse lo que había en el interior. Fue un caos, 4.500 detenidos, 500 policías contusos, se perdieron $300 millones de la época, que son más de 1.500 millones ahora, y que curiosamente también dio inicio a un tipo de música, se fortaleció un tipo de música que era el hip hop. El hip hop era una música que se tocaba en esa época en los suburbios de Nueva York por los afrodescendientes, pero que era muy poco lo que se podía exhibir, porque no tenían los equipos, no existían pues los parlantes, los equipos de sonido, y con ese saqueo mucha gente y muchos grupos, después de acabado esta noche infernal, terminaron con sus equipos, terminaron con sus parlantes y comenzaron a difundir su música del hip hop, que entró en el apogeo en aquella época. Curiosidades, sí, claro, curiosidades de aquel famoso apagón de Nueva York del 13 de julio. Listo, entonces, si te parece, avanzamos un poquito y nos vamos a al siguiente bloque. Claro. Y el siguiente bloque va a ser, como siempre, música, televisión y cine. Perfecto. Listo. Vamos al siguiente bloque entonces.